En marzo de 1921, Florencia Scovel Shinn se encontraba en el más profundo de los abismos. Tenía apenas $3 en la bolsa y una deuda de 250 que vencía en 48 horas. Esa mañana, desesperada, abrió un códice ancestral que había encontrado semanas atrás en una casa de antigüedades. Y en la página 17, oculta entre anotaciones en arameo, encontró una frase de 7 palabras. Florencia leyó esas palabras en voz alta una sola vez, y algo cambió en el aire a su alrededor. Sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, una certeza inexplicable. 42 horas después, tenía $300 en la mano, lana que llegó de 3 fuentes completamente inesperadas, y durante los siguientes 40 años, Florencia usó esa misma frase siempre que necesitó prosperidad urgente. Y funcionó. Siempre. Sin excepción. Hoy. Te voy a revelar esa frase, pero antes debes entender por qué funciona. Porque si solo repites las palabras sin comprender el poder que hay detrás de ellas, no van a funcionar. Florencia descubrió que esa frase no es una petición, no es una súplica, es una declaración de una verdad espiritual que ya existe. Y cuando declaras esa verdad, el universo no tiene otra opción más que responder. La historia comienza 6 meses antes de aquel día de marzo de 1921. Florencia caminaba por una librería de viejo en Nueva York, cuando algo la jaló hacia adentro. Ella no planeaba entrar, pero sus pies simplemente se detuvieron frente a la puerta, y una voz interior le dijo: «Entra, ahora». Florencia había aprendido a obedecer esa voz. Dentro de la tienda había pilas de libros empolvados por todas partes. El dueño era un hombre anciano, con ojos cansados, que apenas la miró cuando entró. Florencia comenzó a caminar entre las pilas, sin buscar nada específico, solo siguiendo esa sensación. Y entonces lo vio. Un cuaderno delgado, con una cubierta de cuero color café, estaba medio escondido detrás de una pila de libros gruesos. Florencia tomó el cuaderno. La cubierta estaba desgastada, las páginas amarillentas. Cuando lo abrió, vio anotaciones manuscritas en varios idiomas. Algunos los reconocía: latín, griego, hebreo. Otros, jamás los había visto antes. El dueño de la tienda se acercó. «Ah, ese cuaderno», dijo. Perteneció a un sacerdote que vivió aquí en Nueva York en los años 1880. Coleccionaba oraciones y decretos antiguos. Dicen que tenía acceso a manuscritos que la iglesia mantenía escondidos. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Florencia. El viejo la miró a ella, al cuaderno, y de vuelta a ella. «Llévatelo», dijo. «Algo me dice que ese cuaderno estaba esperando por ti». Florencia llevó el cuaderno a casa, pero durante meses permaneció en un cajón. A veces lo miraba, hojeaba las páginas, pero no conseguía entender la mayoría de lo que estaba escrito. Hasta que llegó aquel día de marzo, el día en que estaba desesperada, sin lana, con deudas venciendo. Se despertó a las 5 de la mañana con el corazón oprimido, y aquella voz interior dijo: «El cuaderno». Florencia se levantó. Fue hasta el cajón, tomó el cuaderno café y comenzó a hojear las páginas con más atención que nunca. Fue en la página 17 donde se detuvo. Había un texto en arameo y debajo, escrito a mano en inglés, en una caligrafía pequeña y apretada, estaba la traducción. La frase tenía 7 palabras, y arriba de ella, el sacerdote había escrito una nota: «Esta es la llave de la prosperidad vitalicia.
Úsala solo en momentos de verdadera necesidad. El universo responde instantáneamente, pero cuidado. Lo que decretes con estas palabras se convierte en realidad inmediata. Asegúrate de que tu corazón esté limpio. Florencia leyó la frase. Sintió algo moverse dentro de ella. Y entonces, sin pensarlo mucho, pronunció las 7 palabras en voz alta. Su voz llenó el cuarto vacío. Y en el segundo en que la última palabra salió de su boca, Florencia sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, como si una ola de energía hubiera pasado a través de ella. Y entonces llegó la certeza, una certeza que no podía explicar, pero que era tan fuerte que ella simplemente supo. El dinero estaba llegando. Y llegó. Esa misma mañana, 2 horas después de que Florencia pronunciara la frase, alguien tocó a su puerta. Era una vecina, una comadre, a la que apenas conocía. La mujer estaba sosteniendo un sobre. «Disculpa que moleste tan temprano», dijo. «Pero mi esposo me pidió que te trajera esto. Es el pago por aquellas clases de pintura que le diste a nuestra hija el año pasado. Lo habíamos olvidado por completo. Pero anoche, de la nada, se acordó e insistió en que te trajera el dinero hoy por la mañana». Florencia abrió el sobre. Había $50 dentro. Agradeció. Cerró la puerta y se quedó allí parada, sosteniendo el dinero. Aquello no era coincidencia. Lo sabía. A media tarde, Florencia recibió una carta. Era de una revista a la que había enviado un artículo 6 meses atrás. Nunca habían respondido, y ella lo había olvidado por completo. La carta decía: «Pedimos disculpas por la demora. Hemos decidido publicar su artículo en la edición del próximo mes. Adjuntamos el pago de $100. Florencia sostuvo la carta con las manos temblorosas. 50 más 100. $150. Y la deuda era de 250. Aún necesitaba 100 más. Pero la certeza dentro de ella permanecía. No era esperanza. Era conocimiento. A las 7 de la noche, el teléfono sonó. Era una mujer que Florencia había conocido en una charla meses atrás. «Hola, Florencia. Disculpa que te llame así de sorpresa. Sé que esto va a sonar extraño, pero tuve un sueño contigo anoche. Y en el sueño, una voz me dijo que te llamara y te ofreciera un trabajo. Necesito a alguien para organizar una serie de charlas sobre espiritualidad para un grupo de mujeres aquí en casa. Serían 5 charlas. Puedo pagar $150. ¿Te interesaría?» Florencia apenas consiguió hablar. «Sí», susurró. «Me interesa». La mujer rió. «Genial. Déjame mandarte la mitad ahora como adelanto. $75. ¿Puedes pasar mañana a recogerlos?» Florencia colgó el teléfono. 50, 100, 75. $225. En un solo día. La deuda era de 250. Aún le faltaban $25. Pero cuando se acostó en la cama aquella noche, no había duda en su mente. Los 25 llegarían. Y llegaron. A la mañana siguiente, Florencia encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía nombre. No tenía remitente. Solo una nota. «Escuché que estás pasando por dificultades. Espero que esto ayude. Un amigo». Dentro del sobre había $30. Florencia cayó de rodillas allí mismo y lloró. No eran lágrimas de alivio. Eran lágrimas de comprensión. Había tocado algo real, algo poderoso, algo que cambiaría su vida para siempre. En los días siguientes, Florencia probó la frase nuevamente. Pero esta vez no era sobre dinero. Una amiga,
una hermana, estaba enferma. Los médicos no sabían lo que era. La mujer se estaba debilitando cada vez más. Florence fue a visitarla al hospital. Tomó su mano y le susurró la frase, las 7 palabras, pero adaptó la última palabra. En lugar de decir prosperidad, dijo salud. 3 días después, la hermana tuvo una mejoría inexplicable. Una semana después, estaba en casa. 2 semanas después, estaba completamente curada. Los doctores no tenían explicación. Florence sí la tenía. La frase no era específica para Lana. Era una llave. Una llave que abría el flujo divino de todo lo que necesitaras. Prosperidad, salud, amor, oportunidades. Siempre y cuando tu corazón estuviera limpio. Siempre y cuando tu intención fuera pura. Siempre y cuando pronunciaras las palabras con total fe. El universo respondía. Y en los próximos 40 años, Florence usó esta frase en momentos críticos. Cuando necesitaba orientación para escribir un libro. Cuando una persona que amaba estaba en peligro. Cuando una decisión importante necesitaba ser tomada. Y siempre, siempre, la respuesta llegaba. Rápida, clara, inconfundible. Pero Florence no compartía esa frase fácilmente. Ella la enseñó a solo 12 personas a lo largo de su vida. 12 personas que ella sintió que estaban listas, que tenían el corazón limpio, que entenderían el poder y la responsabilidad que venían con esas palabras. Una de esas personas fue una mujer llamada Lupita. Lupita estaba al borde de la bancarrota en 1932. La Gran Depresión había destruido el negocio de su familia. Iban a perder la casa en 2 semanas. Lupita buscó a Florence desesperada. Y Florence vio algo en ella. Una pureza, una fe profunda, incluso en medio del caos. Florence escribió la frase en un pedazo de papel. Se lo dio a Lupita y le dijo, pronuncia estas palabras 3 veces, por la mañana cuando te levantes, a mediodía, y por la noche antes de dormir. Háblalas con fe, no con desespero, con certeza, no con duda. Y observa. Lupita hizo exactamente como Florence le indicó. Al 3er día el banco llamó. Había un error en los registros. La familia no debía tanto como pensaban. La ejecución fue suspendida. Al 5.º día, un primo lejano que vivía en California envió un telegrama. Había hecho un buen negocio y quería compartir la fortuna con la familia. $5,000, lana suficiente para pagar todas las deudas y recomenzar. Lupita y su familia se salvaron. Y Lupita nunca olvidó aquellas 7 palabras. Las usó por el resto de su vida. Y siempre que las usaba, algo cambiaba. Siempre. Ahora yo sé que estás esperando. Quieres saber cuáles son las 7 palabras. Y te las voy a contar. Pero primero, necesitas entender algo crucial. Florence descubrió que esta frase tiene 3 capas de poder. La primera capa es la capa de las palabras. Las palabras en sí cargan una frecuencia, una vibración. Cuando las pronuncias estás emitiendo una frecuencia específica en el universo, y el universo responde a frecuencias. La segunda capa es la capa de la intención. Las palabras solas no bastan. Necesitas sentir lo que estás diciendo. Necesitas alinear tu emoción con las palabras. Porque la emoción es el combustible de la manifestación. Sin emoción verdadera, las palabras son solo sonidos vacíos. Y la tercera capa es la capa de la fe. No es fe en el sentido de creer ciegamente. Es fe en el sentido de conocer, de tener certeza absoluta de que lo que estás decretando ya es real en el mundo espiritual y que estás solo descendiendo al mundo material.
Cuando esas 3 capas se alinean, palabras, emoción y fe, lo que decretas se manifiesta con una velocidad que parece imposible. Florence llamaba esto manifestación instantánea, no porque acontece en un segundo, sino porque el proceso es activado instantáneamente en el momento en que hablas. Y entonces la realidad material comienza a reorganizarse para reflejar lo que has decretado. Las 7 palabras son estas. Yo decreto. Mi prosperidad es ahora y eterna. Amén. 7 palabras. Simples, directas, pero profundamente poderosas. Voy a explicar cada una. Yo decreto. No estás pidiendo, estás decretando. Un decreto es una orden divina. Cuando tú decretas, estás usando la autoridad espiritual que existe dentro de ti. La misma autoridad que creó el universo, porque tú eres hecho a imagen y semejanza del Divino Señor. Tú tienes el poder de crear con tus palabras. Mi prosperidad. Estás siendo específico. No es la prosperidad de otra persona. Es la tuya. Y prosperidad no significa solo lana. Significa abundancia en todas las áreas. Salud, relaciones, paz, oportunidades. Todo lo que torna la vida plena. Es ahora. No es en el futuro. Es ahora. En el momento presente. Porque el único momento que existe es ahora. El futuro es una ilusión. El pasado ya fue. El poder está en el ahora. Y cuando tú decretas que tu prosperidad es ahora, tú estás colapsando el tiempo. Tú estás trayendo el futuro para el presente. Y eterna. No es temporaria. No es por un día o un mes. Es eterna, vitalicia, permanente. Tú estás decretando que la prosperidad es un estado constante, no algo que viene y va, sino algo que fluye continuamente. Amén. Amén significa que así sea. Es el sello, el fechamiento. Tú estás diciendo al universo, esto no es negociable, esto es verdad. Confirmo, acepto, está hecho. Ahora, cuando Florence enseñaba esta frase, ella daba instrucciones muy específicas sobre cómo usarla. Primero, tú no. Debes usar esta frase todos los días como un mantra. Ella no fue hecha para eso. Ella fue hecha para momentos de necesidad real. Momentos en que necesitas un cambio, de un milagro, de una respuesta rápida del universo. Si tú usas demasiado, la frecuencia se diluye, la urgencia desaparece y el impacto disminuye. Florence recomendaba usar a lo máximo una vez por mes, a menos que tú estuvieras en una crisis real. En ese caso, tú podrías usar 3 veces en un periodo de 7 días. Pero no más que eso. Segundo, tú debes preparar tu corazón antes de decretar. Florence tenía un pequeño ritual. Ella encendía una velita blanca. Se sentaba en silencio por 3 minutos. Respiraba hondo y pedía perdón por cualquier daño o resentimiento que estuviera cargando. Porque si tu corazón está lleno de rabia, envidia o amargura, la frase no funciona. El canal está bloqueado. Tú necesitas limpiar el canal primero. Tercero, tú debes pronunciar la frase en voz alta. No sirve de nada solo pensarla. La palabra hablada tiene poder creativo. Fue así que el universo fue creado. Por la palabra. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Tu voz es una herramienta de creación. Úsala. Cuarto, tú debes visualizar mientras hablas. Ve la prosperidad ya presente en tu vida. No como algo que va a llegar, sino como algo que ya está aquí. Siente la gratitud, la alegría, la paz que viene con la prosperidad. Cuanto más real tú tornes la visualización, más rápido ella se manifiesta. Ahora déjame contarte una historia
que ilustra el poder de esta frase cuando usada correctamente. En 1938, un hombre llamado Rafa buscó a Florence. Robert era un empresario que lo había perdido todo con la Gran Depresión. Tenía una esposa y 3 hijos, y ninguna forma de darles sustento. Estaba a punto de rendirse. Florence vio la desesperación en sus ojos, pero también vio algo más. Vio a un hombre bueno, un hombre que amaba a su familia, un hombre que estaba dispuesto a empezar de nuevo. Florence le enseñó la frase y le dijo: «Robert, vas a usar estas palabras una vez al día durante 7 días, cada mañana a las 6 en punto. No importa lo que pase, te vas a levantar, vas a prender una velita a la Virgen y vas a decretar. Y durante esos 7 días vas a actuar, vas a buscar trabajo, vas a platicar con la gente, vas a hacer lo que esté a tu alcance. La frase abre las puertas, pero tú tienes que cruzarlas». Robert aceptó. El primer día decretó y se pasó el día buscando chamba. No pasó nada. El segundo día decretó de nuevo y siguió buscando. Aún nada. El tercer día empezó a dudar, pero se obligó a decretar de todos modos. Y ese día se topó con un viejo conocido en la calle, un hombre que no veía desde hacía años. Platicaron y el hombre le mencionó que estaba abriendo una fábrica y necesitaba a alguien para administrar las operaciones. Al 5.º día, Robert empezó a trabajar. El sueldo no era mucho, pero era suficiente para alimentar a la familia y tenía potencial de crecimiento. Al final del primer mes, Robert recibió una propuesta para convertirse en socio del negocio. Aceptó. 2 años después, la fábrica estaba prosperando. Robert era un hombre rico otra vez. Buscó a Florence para agradecerle, y Florence le dijo: «Robert, no fue la frase la que hizo esto. Fuiste tú. La frase solo abrió el camino. Tú caminaste. Y así es como funciona. La frase no es mágica en el sentido de que ella hace todo por ti. Ella es mágica en el sentido de que ella remueve los bloqueos. Ella alinea las circunstancias. Ella atrae las oportunidades correctas. Pero tú aún necesitas actuar». Hay una última cosa que Florence decía sobre esta frase, y esto es crucial. Ella decía: «Cuando tú decretas tu prosperidad, tú automáticamente decretas la prosperidad de otros también, porque en el mundo espiritual no existe separación. Somos todos uno. Entonces, cuando tú prosperas de verdad, estás elevando la vibración colectiva. Estás abriendo camino para que otros prosperen también. Pero si tú decretas prosperidad con avaricia, con la intención de tener más que los otros, con la intención de acumular mientras otros pasan necesidad, la frase no funciona. O peor, ella funciona de forma distorsionada. Y tú atraes riqueza, pero pierdes paz. Tú ganas lana, pero pierdes relaciones. Tú acumulas, pero nunca te sientes satisfecho. Florence veía esto pasar, y por eso ella era tan cuidadosa sobre con quién compartía esta frase. Ella solo la enseñaba a personas que ella sabía que usarían el poder de forma responsable, de forma amorosa, de forma consciente. Entonces ahora tienes las 7 palabras. Yo decreto mi prosperidad es ahora y eterna amén. Pero antes de que salgas de aquí y empieces a usar esta frase, necesito contarte 3 historias más. Historias que te van a mostrar exactamente lo que pasa cuando usas estas palabras correctamente y lo que pasa cuando las usas mal. Porque Florence documentó todo. Ella tenía un diario donde anotaba a cada persona para quien enseñó la frase y los resultados y los errores
Y las lecciones. La primera historia es sobre una mujer llamada Sara. Sara tenía 45 años en 1935. Era viuda, sin hijos. Trabajaba como costurera, pero malamente podía pagar la renta. Ella oyó hablar de Florence a través de una hermana y fue hasta la casa de Florence en una tarde lluviosa de noviembre. Sara estaba desesperada. Florence podía ver en sus ojos, pero Florence también vio algo que la preocupó. Había amargura allí, rencor. Sara culpaba al mundo por la muerte de su marido, por su pobreza, por su soledad. Florence dudó, pero decidió enseñar la frase «aún así», con una advertencia. «Sara», ella dijo, «antes de que uses estas palabras, necesitas perdonar». «¿Perdonar a quién?», Sara preguntó. «A todos». Florence respondió. «Al mundo, a Dios, a ti misma. Porque si tú decretas prosperidad con enojo en el corazón, tú vas a atraer lana, pero vas a perder paz y al final vas a estar peor de lo que estás ahora». Sara escuchó, pero no entendió realmente. Ella tomó el papel con la frase, agradeció a Florence y se fue. En los próximos días, Sara decretó la frase religiosamente, 3 veces al día, con toda la emoción que conseguía reunir. Y las cosas empezaron a suceder. Una clienta ofreció pagar el doble por un vestido urgente. Sara aceptó. Trabajó toda la noche. Ganó $50, más de lo que ella normalmente ganaba en 2 semanas. Después otra oportunidad. Y otra. En 3 meses. Sara estaba ganando 3 veces más que antes. Ella consiguió rentar un espacio mejor, comprar una máquina de coser nueva, contratar a una ayudante. Pero algo estaba mal. Cuanto más lana Sara ganaba, más infeliz ella se ponía. Ella no confiaba en nadie. Pensaba que la gente quería aprovecharse de ella. Se peleaba con la ayudante. Perdía clientes por causa de su amargura. Y entonces sucedió. Sara enfermó. Una fiebre alta que los médicos no conseguían explicar. Ella se quedó en cama por 2 semanas y perdió todos los trabajos que había conseguido. Cuando ella finalmente mejoró y volvió a trabajar, los clientes se habían ido para otras costureras. En 6 meses, Sara estaba de vuelta a la situación de antes, sin lana, sin trabajo, pero ahora también sin salud. Ella buscó a Florence nuevamente. De esta vez, Florence fue más directa. «Sara, la frase funcionó. Tú atrajiste prosperidad, pero tú no estabas lista para ella. Tu corazón no estaba limpio. Y por eso, la prosperidad trajo más problemas que soluciones. Ahora tú tienes una elección. Tú puedes continuar amargada y pobre, o tú puedes hacer el trabajo interno. Primero, perdonar, limpiar tu corazón, y solo entonces decretar nuevamente». Sara lloró, y por primera vez en años, ella sintió la rabia disolviéndose. Ella pasó los próximos 3 meses trabajando en el perdón, escribiendo cartas que nunca envió, liberando rencores viejos, y solo entonces ella volvió a usar la frase. De esta vez fue diferente. La prosperidad volvió, pero Sara también tenía paz, alegría, gratitud. Ella atrajo clientes maravillosos, construyó una vida bonita y mantuvo la prosperidad hasta el día en que murió, a los 82 años. Florence anotó en el diario: «Sara aprendió que prosperidad sin paz no es prosperidad de verdad». La segunda historia es sobre 2 hermanos, Jaime y Tomás. Ellos eran empresarios en 1940. Tenían una ferretería que estaba yendo bien, pero Jaime quería más. Él oyó hablar de Florence a través de un cuate y convenció a Tomás a ir juntos.
Florence enseñó la frase para los dos, en el mismo día, con las mismas instrucciones. Pero lo que pasó después fue completamente diferente. James recitaba la frase todas las mañanas durante 30 días. Y también actuaba. Hablaba con los proveedores, negociaba mejores precios, abrió una segunda tienda en otro barrio. Trabajó duro, pero con una actitud de fe, no de esfuerzo desesperado, sino de certeza calmada. En 6 meses, el negocio de los hermanos se había duplicado. Estaban prosperando. Pero Tomás no estaba feliz. Él también había recitado la frase, exactamente como Florence le había enseñado. Pero él no había actuado. Esperaba que la prosperidad le cayera del cielo, que los clientes aparecieran de la nada, que el dinero se multiplicara solo. Y cuando eso no sucedió, Tomás se amargó. Culpó a Florence. Dijo que la frase era una mentira, que todo era suerte, y que James había tenido suerte. No él. La sociedad de los hermanos se deshizo. James continuó solo, y prosperó cada vez más. Tomás abrió un negocio por su cuenta, y quebró en 2 años. Florence anotó en su diario: la frase abre las puertas, pero necesitas entrar. Tomás quería que las puertas no solo se abrieran, sino que lo cargaran hacia adentro. Y el universo no funciona así. Necesitas hacer tu parte. Y la tercera historia, esta es la más importante, es sobre una niña de 12 años llamada Lupita. En 1937, Lupita se estaba muriendo. Tenía una enfermedad en la sangre que los médicos no podían curar. Sus padres estaban desesperados. Habían oído hablar de Florence y llevaron a la niña hasta ella. Florence miró a Lupita y vio inocencia, pureza, fe absoluta. Se arrodilló junto a la cama donde Lupita estaba acostada y le dijo: Lupita, te voy a enseñar una frase mágica. Cuando digas esa frase, tu cuerpo se va a curar. ¿Me crees? Lupita sonrió. Sí, dijo, te creo. Florence le enseñó la frase, pero en vez de decir mi prosperidad, dijo mi salud. Decreto que mi salud es ahora y eterna. Amén. Lupita repitió, con su vocecita débil, pero con una convicción que hizo que Florence se estremeciera. En los días siguientes, Lupita recitaba la frase cada vez que se despertaba. Y cada vez antes de dormirse, no dudó ni por un segundo, y su cuerpo comenzó a responder. Los médicos no tenían explicación, pero la fiebre bajó, los dolores disminuyeron, la sangre comenzó a regenerarse. En 3 semanas, Lupita estaba fuera de peligro. En 2 meses, estaba completamente curada. Vivió hasta los 78 años. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo se había curado, ella decía: una señora me enseñó una frase mágica, y yo le creí. Florence anotó en su diario: Lupita se curó porque no tenía duda. Los niños saben algo que los adultos olvidan, que los milagros son reales, que lo imposible es solo lo posible esperando para suceder, y que la fe no es creer sin ver, es saber antes de ver. Estas 3 historias nos enseñan todo lo que necesitas saber. Sarita nos enseña que tu corazón necesita estar limpio. Tomás nos enseña que necesitas actuar. Y Lupita nos enseña que necesitas tener fe verdadera. Cuando estos 3 elementos se juntan, corazón limpio, acción alineada y fe absoluta, los milagros suceden. Y la frase funciona. Todas las veces, sin excepción. Florence probó esto durante 40 años, con cientos de personas. Y los únicos que no tuvieron resultados fueron aquellos que ignoraron una de estas 3 lecciones. Ahora, usa estas 7 palabras con sabiduría. Úsalas con un corazón limpio.
Úsalas con acción alineada. Úsalas con fe verdadera. Y observa lo que sucede. No esperes que el dinero caiga del cielo, pero espera que las puertas se abran, que las personas correctas aparezcan, que las oportunidades surjan. Y cuando ellas surjan, actúa. Entra por las puertas. Habla con las personas. Aprovecha las oportunidades. La frase es la llave. Pero necesitas girar la llave en la cerradura. Necesitas abrir la puerta. Necesitas entrar. Florence Scovel Shinn nos dejó este regalo. Esa frase que descubrió en una casa de antigüedades en 1920. Esa frase que cambió su vida y la vida de todas las personas a las que ella enseñó. Y ahora está cambiando la tuya. Úsala con responsabilidad. Úsala con amor. Úsala con fe. Y la prosperidad vitalicia será tuya. Si este mensaje te tocó, si sentiste que fuiste guiado hasta aquí, si estas 7 palabras resonaron dentro de tu pecho, honra este conocimiento. El supergracias es una forma de activar la ley de la circulación que Florence tanto enseñaba. Energía que circula se multiplica. Energía que se estanca, muere. Cuando contribuyes, estás diciéndole al universo, yo valoro esta sabiduría. Y el universo responde, entonces te voy a enviar más. No se trata de dinero, se trata de flujo, se trata de gratitud en acción, se trata de ser parte de algo mayor. Este canal existe para rescatar las enseñanzas de Florence, para mantener esa llama encendida. Y tú puedes ser parte de esto. Entonces, si te sentiste llamado, haz clic allí abajo y activa la prosperidad en tu vida a través de la circulación. Y ahora yo quiero saber, comenta aquí abajo la hora exacta en que estás viendo este video. Solo la hora, tipo 23 horas y 42 minutos. Porque Florence decía que no existen coincidencias. La hora en que fuiste guiado hasta este video tiene un significado. Y cuando lo compartes públicamente, estás anclando la energía. Estás diciendo, yo estaba aquí en este momento. Yo recibí este mensaje. Y yo estoy listo para la prosperidad. Entonces comenta la hora. Y después vuelve aquí dentro de 7 días. Y cuéntame lo que sucedió. Porque algo va a suceder. Siempre sucede.